¿Alguna vez te has imaginado como una pequeña ciudad, perdida entre colinas, logró convertirse en el mayor imperio de la historia, dominando pueblos, riquezas y territorios? Pero, ¿y si te dijera que hubo un error fatal que destruyó todo? Hoy vamos a revelar los secretos que nadie te ha contado sobre el ascenso y la caída del Imperio Romano. Y presta atención, porque lo que le pasó a Roma podría estar repitiéndose hoy en día. No te vayas, porque los detalles que vienen a continuación cambiarán tu visión de la historia. Todo comenzó de manera sencilla. Mucho antes de convertirse en una superpotencia, Roma era solo una aldea rodeada de colinas, con habitantes que buscaban un lugar seguro para vivir. Pero lo que ocurrió después cambió todo para siempre. Los latinos y los sabinos, provenientes de Europa Central, vieron en la península itálica una oportunidad para prosperar. A orillas del río Tíber, comenzaron a construir su nuevo hogar, sin imaginar que allí surgiría una ciudad legendaria. Pero aquí viene el primer giro inesperado: ¿Roma realmente se construyó de esta manera o hay algo más oscuro detrás? Si crees que Roma se fundó de manera pacífica, estás equivocado. Según la leyenda, la ciudad nació de un brutal asesinato entre hermanos. Se dice que los gemelos Rómulo y Remo, descendientes del héroe troyano Eneas, fueron abandonados cuando eran bebés, arrojados al río Tíber por orden de un rey cruel. Pero el destino tenía otros planes. Una feroz loba encontró y cuidó de los niños hasta que fueron rescatados por un pastor. Crecieron, se fortalecieron y decidieron fundar una ciudad. Pero la ambición fue más fuerte, y tras una acalorada discusión, Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de Roma. Pero, ¿fue solo una leyenda, o hay una verdad oculta detrás de esta historia? Roma comenzó siendo pequeña, pero con reyes estratégicos y un ejército feroz, la ciudad creció rápidamente. Con la ayuda del rey Servio Tulio, la ciudad se amplió hasta alcanzar 285 hectáreas, y su población creció hasta alrededor de 30.000 habitantes. Antes de continuar, no olvides suscribirte, dar like y seguirnos aquí en el canal. Así podemos alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores. Vamos juntos. Pero el problema era que el último rey, Tarquinio el Soberbio, se creía superior a todos. Ignoró al Senado y tomó decisiones que enfurecieron al pueblo. ¿El resultado? En el año 509 a.C., los romanos se rebelaron y lo expulsaron, iniciando un nuevo capítulo en la historia, la República. Pero, ¿realmente esta nueva era trajo más libertad o simplemente transfirió el poder a otra élite? Con la República, Roma parecía imparable. Pero había un problema: el poder no era para todos. Solo los patricios, la élite de la época, tenían derechos políticos, mientras que los plebeyos, la mayoría de la población, luchaban por migajas. Esto generó un sentimiento de descontento e insatisfacción que poco a poco comenzó a erosionar los cimientos de la ciudad. Roma expandía sus fronteras rápidamente, conquistando ciudades vecinas como Veii, pero el precio de esta expansión era alto. Tal vez no lo notes, pero los mismos errores de Roma podrían estar ocurriendo hoy. Roma enfrentó muchos desafíos, pero el peor llegó en el año 390 a.C., cuando los galos invadieron y saquearon la ciudad. Fue un momento de puro terror para los romanos, que se dieron cuenta de que necesitaban reforzar sus defensas. Así nació la imponente muralla serviana, una fortaleza construida para proteger Roma de futuras invasiones. Pero, ¿sería suficiente una muralla para evitar los próximos ataques? La expansión de Roma no pasó desapercibida, y en el año 264 a.C., la ciudad entró en guerra con su mayor rival, Cartago, en la famosa Primera Guerra Púnica. Cartago tenía una poderosa marina y recursos impresionantes, pero Roma demostró su astucia y logró conquistar la isla de Sicilia, además de Córcega y Cerdeña, asegurando el control del Mediterráneo. Sin embargo, entonces surgió un adversario que Roma jamás olvidaría:
Aníbal, el general cartaginés que cruzó los Alpes con elefantes y devastó varias regiones romanas. ¿Qué hizo Roma para resistir esta amenaza? Y lo más importante, ¿cómo lograron los romanos superar esta crisis? Roma parecía invencible, pero tenía una debilidad silenciosa, la corrupción interna. El Senado comenzó a priorizar sus propios intereses, los soldados estaban descontentos y las revueltas se hicieron cada vez más frecuentes. Con el tiempo, Roma se hizo tan grande que era imposible controlarlo todo. Así fue como el imperio comenzó a fragmentarse, permitiendo que los enemigos aprovecharan las debilidades para atacar. Si esto tiene sentido para ti, comenta el número 1. Si tienes pensamientos contrarios a estas enseñanzas, comenta el número 0 y comparte tu opinión aquí. ¿El fin de Roma era inevitable? ¿O podría haberse evitado? Roma nos enseña que ningún imperio es invencible. Por más fuerte que parezca una nación, los problemas internos pueden ser más peligrosos que los enemigos externos. Y si miramos a nuestro alrededor, podemos ver sorprendentes paralelismos con nuestra sociedad actual. ¿Estamos repitiendo los mismos errores que destruyeron Roma? Roma. El mayor imperio de la historia, construido con sangre, sudor y conquistas épicas. Pero, ¿y si te dijera que todo colapsó por un error que podría haberse evitado? Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo Roma se levantó y que la destruyó desde dentro. Prepárate para traiciones, batallas épicas y decisiones que cambiaron el curso de la historia. Todo comenzó con el fin de la monarquía romana. El último rey, Tarquinio el Soberbio, se creía invencible. Gobernaba con mano de hierro, ignorando al Senado y acumulando poder. Pero, el pueblo romano ya no podía soportarlo más. En el año 509 a.C., la rebelión estalló. Tarquinio fue expulsado y asesinado, dando inicio a la República Romana, una nueva era que prometía dar más poder al pueblo. Pero, ¿realmente el pueblo gobernó? ¿O este cambio solo benefició a los más ricos? La idea de una república parecía perfecta, sin reyes, sin tiranía. Pero la realidad era otra. Solo los patricios, las familias ricas e influyentes, tenían el poder real. Ellos controlaban las leyes, las decisiones y las riquezas, mientras que la gran mayoría de la población, los plebeyos, luchaban por sobrevivir. Roma ya ocupaba un área impresionante de 822 kilómetros cuadrados y tenía entre 35.000 y 45.000 habitantes. Pero, con el tiempo, la expansión parecía ser la única solución para mantener el sistema funcionando. Y así comenzó la era de las conquistas implacables. A partir del año 500 a.C., Roma comenzó a mirar más allá de sus fronteras. Las ciudades vecinas eran vistas como oportunidades de crecimiento, o mejor dicho, como objetivos. Entre 499 y 396 a.C., Roma enfrentó una de sus primeras grandes guerras contra la ciudad de Bas. Fue una lucha difícil y prolongada, pero al final, la ciudad fue conquistada y anexada. Sin embargo, esta victoria tuvo un alto precio. En 390 a.C., Roma enfrentó su mayor humillación, los galos atravesaron las defensas y saquearon la ciudad. El terror se apoderó de los romanos. Fue un golpe que pudo haber acabado con todo, pero Roma aprendió rápidamente y construyó una defensa impenetrable, la famosa muralla serviana, una gigantesca fortificación para proteger la ciudad de futuras invasiones. Ahora, Roma estaba lista para expandirse como nunca antes. Después de la amenaza de los galos, Roma dirigió su atención a la península itálica. Entre 343 y 290 a.C., Roma luchó en interminables batallas, conquistando ciudad tras ciudad. Su mayor triunfo fue la derrota de la poderosa ciudad griega de Tarento, en el sur de Italia, después de la dura guerra pírrica en el año 272 a.C.
Pero esto era solo el comienzo. Roma ahora tenía en la mira a un enemigo mucho mayor. Si quería dominar el mundo, primero tendría que enfrentarse a su mayor rival, Cartago, una potencia naval en el norte de África. En el año 264 a.C., comenzó la Primera Guerra Púnica, con una disputa por el control de Sicilia. Fue una guerra brutal en la que Roma tuvo que aprender a luchar en el mar. Después de años de sangrientas batallas, en 241 a.C., Roma finalmente derrotó a los cartagineses y tomó Sicilia. Luego, conquistó Córcega y Cerdeña. Pero el mayor desafío aún estaba por venir. Si Roma creía que ya lo había visto todo, estaba equivocada. En 218 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica, surgió la peor pesadilla de los romanos, Aníbal Barca. Cruzó los Alpes con un ejército y elefantes de guerra. Arrasó con las legiones romanas, derrotándolas en múltiples batallas, incluida la catastrófica batalla de Cannes, donde más de 50.000 soldados romanos fueron asesinados. Roma estaba de rodillas, pero no se rindió. Con una estrategia brillante, los romanos atacaron directamente Cartago, obligando a Aníbal a regresar para defender su ciudad. En el año 202 a.C., en la batalla de Same, los romanos finalmente vencieron y pusieron fin a la amenaza cartaginesa. Roma se había vuelto invencible, o al menos eso pensaban. Con Cartago derrotada, Roma puso sus ojos en Oriente y Occidente. En el año 200 a.C., las ciudades-estado griegas, amenazadas por los macedonios, pidieron ayuda a Roma. Y, por supuesto, Roma aceptó, y nunca más se fue. En 197 a.C., el rey Filipo V de Macedonia fue derrotado. Mientras tanto, en España, Roma avanzaba rápidamente. En 179 a.C., dominó la parte sur de la península ibérica y comenzó a transformar la región en una nueva provincia. Pero una nueva guerra estaba por comenzar. Roma parecía invencible, pero dentro de sus murallas, los problemas crecían. La corrupción, las disputas internas y la insaciable sed de poder comenzaron a debilitar el imperio. Los líderes comenzaron a preocuparse más por su riqueza que por el pueblo, y el ejército, antes imbatible, comenzó a perder su fuerza. Y así, poco a poco, Roma comenzó a caer. La historia de Roma es una lección clara: ningún imperio dura para siempre. La arrogancia, la codicia y la corrupción interna fueron más destructivas que cualquier ejército enemigo. Roma. Una ciudad que nació pequeña, creció como ninguna otra y se convirtió en el mayor imperio de la historia. Pero, ¿sabes cómo sucedió todo esto? Prepárate, porque vamos a revelar los detalles más impresionantes del ascenso y caída del Imperio Romano. Desde las gloriosas victorias hasta las humillantes derrotas, cada paso fue crucial para transformar a Roma en lo que conocemos hoy. Quédate hasta el final, porque lo que te vamos a contar podría cambiar por completo tu visión de la historia. Imagina un imperio gigantesco, cubriendo 2,75 millones de kilómetros cuadrados, con más de 56 millones de personas viviendo bajo sus leyes. Ese era el Imperio Romano en su apogeo. Pero la pregunta que pocos se hacen es, ¿cómo Roma logró administrar todo esto? Bueno, al comienzo de la fase conocida como el Principado, los emperadores todavía respetaban algunas tradiciones republicanas, como el Senado. Pero, detrás de escena, el verdadero poder ya estaba centralizado en las manos de los emperadores. Y fue en este escenario que Roma se lanzó a nuevas conquistas. Roma no se conformaba con lo que tenía. Quería más. En el año 16 a.C., los romanos expandieron sus fronteras hacia el norte, conquistando las regiones de Recia y Nórica, territorios que hoy forman parte de Austria y Suiza. ¿Te gustó esta historia? Dale like y ayuda a mantener vivo el legado de Roma.
Pero había una amenaza creciente al otro lado del Rin, las tribus germánicas. Los romanos, confiados como siempre, creían que podrían someterlas fácilmente. Y fue ahí donde llegó la primera gran lección y una de sus mayores derrotas. En el año 9 después de Cristo, Roma enfrentó una pesadilla. Durante una campaña para someter a las tribus germánicas, 3 legiones enteras fueron emboscadas y aniquiladas en el bosque de Teutoburgo. Fue un desastre sin precedentes. Roma, que se consideraba invencible, fue humillada. La pérdida fue tan grande que el emperador Augusto, al recibir la noticia, gritaba por los pasillos del palacio: «Varo, devuélveme mis legiones». Desde ese día, Roma cambió su estrategia. El sueño de expandirse hacia Germania fue abandonado, por el momento. Pero Roma no se rendía fácilmente. El siguiente objetivo era la misteriosa isla de Britania, hogar de feroces guerreros y temidos druidas. En el año 43 después de Cristo, bajo el mando del emperador Claudio, las legiones cruzaron el Canal de la Mancha y comenzaron la anexión de las tierras del sur de la isla. La conquista no fue fácil, pero en pocos años, ciudades como Essex y Lincoln estaban bajo dominio romano. Roma parecía imparable, o eso parecía. Cuando el emperador Trajano subió al trono, tenía un objetivo claro: Roma nunca había sido tan grande, pero aún podía crecer más. Y así, entre los años 114 y 117 después de Cristo, las legiones romanas conquistaron Armenia, Mesopotamia y Siria, llevando a Roma a su máxima expansión territorial. 6,5 millones de kilómetros cuadrados y 88 millones de habitantes. Roma ahora gobernaba a una quinta parte de la población mundial. Pero, había crecido demasiado. Tras la muerte de Trajano, su sucesor, Adriano, se dio cuenta de que Roma estaba sobrecargada. Mantener tantos territorios era costoso, arriesgado y agotador. ¿La solución? Dejar de expandirse y empezar a proteger. Así nació la muralla de Adriano, en el año 122 después de Cristo, una colosal fortificación para contener a las tribus del norte de Britania. Roma se estaba cerrando. Pero, ¿sería suficiente para mantener unido al imperio? Lo que parecía un imperio indestructible comenzó a mostrar grietas. A partir del año 235 después de Cristo, Roma entró en un periodo de caos absoluto, conocido como la crisis del siglo III. Los emperadores eran asesinados uno tras otro, los gastos militares estaban fuera de control y los enemigos detectaron la fragilidad romana. Los impuestos aumentaron, las revueltas surgieron y Roma estaba al borde del colapso. Y entonces, sucedió lo impensable. En el año 260 después de Cristo, Roma perdió enormes territorios cuando 2 provincias se separaron y formaron imperios rebeldes. El Imperio Gálico, que se apoderó de la Galia, Britania y España. El Imperio de Palmira, que controlaba Siria, Egipto y partes de Anatolia. Roma parecía estar colapsando, pero todavía había esperanza. La lección de Roma para el futuro. ¿Qué podemos aprender del ascenso y caída de Roma? Ya sea un imperio o una empresa, crecer demasiado rápido puede ser un problema si no hay planificación y control. Roma nos enseñó que no basta con conquistar, es necesario saber mantener lo que se ha conquistado. Si miramos a nuestro alrededor, hay muchas similitudes entre Roma y los imperios modernos. ¿Estamos cometiendo los mismos errores? Roma, el imperio que conquistó el mundo, parecía imbatible. Pero poco a poco, comenzaron a surgir grietas. ¿Cómo fue posible que un imperio tan poderoso colapsara ante sus propios ojos? Acompáñanos hasta el final, porque hoy descubrirás las sorprendentes vueltas del destino y los errores fatales que llevaron a la caída definitiva de Roma. En el año 268 después de Cristo, Roma logró una importante victoria, reconquistó España y el sur de la Galia.
¿Pero fue suficiente para detener la decadencia? Unos años después, en el 271 después de Cristo, se tuvo que tomar una decisión drástica. La provincia de Dacia fue abandonada, una región estratégica que durante mucho tiempo había sido clave para la expansión de Roma. Sin embargo, Roma aún mostraba resistencia. En 273 después de Cristo, el imperio logró recuperar los territorios perdidos frente al imperio de Palmira. Poco después, en 274 después de Cristo, derrotó al imperio gálico, recuperando regiones clave para la estabilidad de la frontera. Pero esta fase de conquistas no duraría para siempre. En el año 284 después de Cristo, surge un nuevo protagonista en la historia de Roma, el emperador Diocleciano, un líder visionario que se dio cuenta de que el imperio era demasiado grande para ser gobernado por un solo hombre. Fue entonces cuando, en el año 286 después de Cristo, tomó una decisión radical: dividir el imperio en dos. El sector occidental, con capital en Roma, quedó bajo la responsabilidad del coemperador Maximiano. El sector oriental, con capital en Bizancio, quedó bajo el mando de Diocleciano. Esta división fue la última esperanza para mantener a Roma unida, pero también pudo haber sido el principio del fin. Gobernar el imperio seguía siendo una tarea difícil, por lo que en 293 después de Cristo, Diocleciano decidió dividir aún más el poder, estableciendo la tetrarquía, un sistema en el que el imperio se fragmentó en 4 regiones, cada una gobernada por un emperador. Egipto y las provincias orientales. Italia y África proconsular. España, Galia y Britania. Las provincias balcánicas. Durante un tiempo, esta estrategia trajo estabilidad, pero, como sabemos, nada dura para siempre. En el año 313 después de Cristo, los conflictos internos se intensificaron, y 2 hombres emergieron en la lucha por el poder: Constantino y Licinio. La guerra civil entre ellos culminó en 324 después de Cristo, cuando Constantino finalmente derrotó a Licinio y asumió el trono como único gobernante. Pero el imperio ya no era el mismo. Tras la muerte de Constantino, en 337 después de Cristo, el imperio fue dividido entre sus 3 hijos, Constantino II, Constante y Constancio II. Sin embargo, la ambición pudo más. 3 años después, en una disputa por Italia, Constantino II murió, debilitando aún más el imperio. Mientras Roma luchaba por mantenerse en pie, los enemigos aprovecharon su debilidad. Con el avance de los hunos desde Asia, las tribus bárbaras comenzaron a cruzar las fronteras romanas desesperadas por refugio. En el año 379 después de Cristo, el nombramiento de Teodosio y como emperador de Oriente fue un intento de contener esta ola migratoria, pero no fue suficiente. En el 395 después de Cristo, tras la muerte de Teodosio, el imperio se dividió definitivamente. El Imperio Romano de Occidente, con capital en Milán. El Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, que más tarde se conocería como el Imperio Bizantino. A partir de ahí, el destino de Occidente estaba sellado. El colapso final: Roma es saqueada. El golpe fatal llegó en el año 410 después de Cristo, cuando los visigodos, liderados por Alarico, atacaron y saquearon Roma. Este evento sacudió profundamente al mundo romano. Muchos se preguntaban, ¿sería este el fin? Mientras tanto, los vándalos cruzaron desde España hacia el norte de África, conquistando Cartago en el 439 después de Cristo y estableciendo un reino que amenazaría aún más al debilitado Imperio Romano de Occidente.